se presenten. Amén, pues yo, como ya sabéis, los que estáis habituados a vernos y a escucharnos, yo soy Saray y pues con mucho gozo y mucha alegría de poder estar compartiendo un día más, un programa más, un episodio más con vosotros. Así es. Bueno, que Dios bendiga a todos. Aquí os habla el que está delante de vosotros en la cámara y delante del micrófono. Vuestro amigo y vecino Jairo Fernández y Spiderman. Ya, bueno, continuamos, por favor. Y bueno, estamos aquí con vosotros para compartir un programa más de podcast y para tratar un tema que bueno, por lo visto es muy interesante. Así es. Bueno, después de lo que hemos escuchado, me voy a presentar yo, más fácil, más corto. Soy Tai, chicos, un placer poder estar hoy con vosotros en este programa y muy contenta de poder estar aquí con mis compañeros, a los que quiero mucho, en este día. Qué bonito. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un tema que... Qué frío. Voy a dejar de darle patada a las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero muy importante, sobre todo en estas fechas. Y considero muy importante porque, sobre todo en redes sociales, como esta es, el TikTok, he recibido mucho bombardeo de mensajes relacionados con esto, pero no en plan positivo y optimista, sino en plan, qué mal, qué triste, qué horrible. Y me diréis, bueno, Tai, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué es lo que es tan malo y qué es lo que se está bombardeando tanto en estas fechas? Aparte de la casa de los gemelos 2 y aparte de Feliz Navidad y lo típico que vemos hoy que es tendencia en redes, también está el lado oscuro, que es un poquito menos atractivo, que queremos pasar un poco desapercibido, pero ahí está. Y es el lado triste de estas festividades. Ahora, en diciembre, enero, se celebra pues, lo que viene siendo la Navidad, Nochevieja, esos momentos que, sobre todo, aparte del significado de la festividad en sí, que no es de eso lo que queremos hablar en el día de hoy, queremos hablar de lo que se hace en ese instante, ¿no? Tú cuando estás en Navidad, pues bueno, te reúnes con tu familia, coméis, pasáis tiempo, quien no se reúne con la familia, pues con sus amigos, tenemos todos cenas de trabajo, cenas con las amistades, todos hacemos encuentros en estas fechas como para cerrar el año, finalizar. Sí, todo muy relacionado con gente. Todo como que en estas fechas todo el mundo está súper cariñoso, Súper súper feliz. feliz. Sí, y como que todo el mundo quiere ver esos típicos anuncios de turrón, esos que te hacen de llorar, estos de vuelve a casa. De la lotería. Sí, de la lotería, los anuncios de Ikea, que yo he visto cada anuncio que digo, guau, este anuncio dan ganas. Yo vi un anuncio de Ikea que era como, ¿qué vas a pedirle a los reyes? Y en vez de pedirle regalos le pedía un mueble porque necesitaba mínimo 2 personas para montarlo y era para pasar más tiempo. Oye, el de marketing ahí. Escúchame, se lucen, ¿eh? Pero sobre todo vemos que todo es muy llevado a la unión, Sí. al estar juntos. Pero ¿cómo es posible que en estas fechas donde todo se lleva a la unión y todo se lleva a estar juntos y a pasar tiempos en comunión, vemos que hay otra cosa por lo contrario que se levanta en ciertas personas, que es un sentimiento de tristeza muy profundo? Total. Sobre todo en este mes de diciembre y enero. ¿Por qué, Tainá? Porque no estoy hablando yo porque lo haya escuchado y porque vea también el contenido que recibo en redes, a lo mejor es que es lo que me toca a mí por mi algoritmo, sino que la propia tasa de suicidio en los meses de diciembre y enero aumenta muchísimo. Lo podéis buscar cualquiera que está ahí, cualquiera que nos esté escuchando ahora en directo o posteriormente en la otra red social, podrá ver que es algo real. ¿Por qué la tasa de suicidio aumenta en estas fechas cuando todo es tan bonito, tan sentimentalista y tan precioso? Ahora mismo quiero que me deis una respuesta superficial. ¿Por qué creéis vosotros que pasa esto? Dime tú. ¿Yo? Sí, tú, que estás mirándome asintiendo. Digo, pues dime tú primero. No, es que mi mente a veces, para los que me conocen un poco, es un poco macabra. Entonces, cuando escucho algunas cosas, de verdad me imagino alguna cosa y mejor no contestarla. ¿Que por qué pienso yo que en diciembre y en enero esta tasa sube mucho? Pues bueno, es una pregunta interesante. Yo pienso que
al margen de lo que se me pueda pasar por la cabeza, yo pienso que es porque, bueno, está claro que hay un alto índice y hoy más que nunca, ¿no? De ansiedades, de depresiones, ¿no? Y eso como que ayuda entre comillas, ¿no? A que esto se incremente, esta tasa de suicidio se incremente. Pero el por qué en esta fecha, exacto. yo pienso que es porque ya la gente comprende como, pienso, ¿no? Y yo intentándome meterme en la mente, yo pienso que es porque empiezan a comprender la banalidad de ciertas cosas, ¿no? ¿No ha pasado que, por ejemplo, estáis en alguna celebración o en algún sitio donde hay mucha aglomeración de gente y de momento como que todo se silencia alrededor y decís, ¿Para qué? ¿tanto para qué? ¿Por qué tanto? Y a lo mejor estás rodeado de tu familia o de tus amistades o, no sé, del círculo íntimo del trabajo o lo que sea, y estás en teoría en un buen ambiente, estás con una música agradable, rodeado de buena compañía, pero hay ese momento donde todo se pausa y empiezas a pensar y dices, no le veo sentido a esto, y incluso te sientes mal la misma celebración y dices, pues mira, Claro, me que en quito vez del de medio. centrarte Me en quito del medio y ese... me voy de la fiesta, ¿no? Claro, en vez de tener tu mente a lo mejor distraída en ese momento, es justamente en esa oportunidad una persona a lo mejor que tú dices con ansiedad, con depresión, en esa oportunidad es la que aprovecha para decir, ¿y esto por qué? Claro. ¿Por qué? O esto no me aporta nada. ¿Tú, Saray, qué nos podrías decir al respecto? Yo ahí veo como dos sacos de personas. En plan, está por un lado un grupo y por otro lado otro. Desde mi punto de vista está el grupo de las personas que, pues, a lo mejor en la infancia tienen recuerdos, añoran esos momentos en los que lo han pasado con disfrute, y luego conforme vas creciendo, la gente va falleciendo, la gente se va separando. Son muchos cambios que la gente no puede sobrellevar muy bien, porque no tiene su corazón puesto donde debería. Pero por otro lado, ¿no? Porque también esto le pasa a personas que están bien aparentemente, que no han tenido ninguna pérdida familiar, que no han tenido ningún estancamiento económico, Cierto. que no tienen problemas a la vista. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hablar de esas personas desde el punto de que cuando tú debes de disfrutar, cuando tú estás en un ambiente en el que debería ser bueno para ti, el enemigo se va a recrear para que tú no disfrutes de lo que deberías disfrutar. No sé si me explico. Te explicas perfectamente. Y dirás, ¿y por qué dices eso, Saray? Porque a mí anteriormente pues me ha pasado esas cosas. No en Navidad, pero sí de momentos en otras fechas. Exacto, en el que dices, estoy con toda mi familia, estoy con la gente que quiero, estoy con, a lo mejor en un momento en el que llevo esperando mucho tiempo y llega el momento y está fatal. ¿Por qué? Porque te recrea, también lleva mucha razón Jairo, ¿no? De que al fin y al cabo llegas a la conclusión de que todo es banalidad y que al fin y al cabo, ¿para qué tanto? Pero también es como que no podemos olvidar que el enemigo también está cerca de los que intentamos estar firmes en Dios, ¿no? Y está él cerca ahí merodeando para ver si puede tirarte y si puede arrastrarte. Entonces siempre van a llegar esos pensamientos, esa sensación, esa incomodidad que te impide poder disfrutar de lo que debes de disfrutar. Claro. A mí me pasa un poco como a ti, ¿no? Tengo varios puntos de vista distintos, no puedo cerrarme solamente en uno, porque el hecho de que la tasa aumente en estas fechas, justamente puede ser por lo que tú has dicho, ¿no? Porque la gente lo ve ya vano, porque más si tienes una depresión lo vas a ver como esto, ni siquiera esto me agrada. Puede ser también el punto de vista tuyo, ¿no? De la gente que no es una persona que tiene todo, que no tiene ansiedad, a lo mejor no tiene depresión, pero en esta fecha como que siente esa bajona que no tiene el porqué, porque realmente no tiene un problema mental, ni de salud espiritual, ni nada. Y yo también tengo la perspectiva de que, ¿cómo es posible que en estas fechas, sea justo en estas fechas, ¿no? Podemos pensar, porque tanto el punto tuyo, el A, lo doy, el B, pero voy a dar uno que a lo mejor es el típico saca un poco más de contexto, un poco más fantasioso, ¿no? Pero bueno, sabemos que en Dios no hay fantasía. Y podemos pensar a lo mejor que en esta festividad, vamos a dejarlo ahí en el aire, se pueda mover cierto espíritu de manera que profundicen esa depresión o esa ansiedad de forma más severa. Claro.
Es que partimos de que la Navidad no es algo cristiano. Aquellas personas que nos estén escuchando y que digan, ¡ay, Dios mío, qué barbaridad! Que hay hasta iglesias en las que ves los regalos puestos, ver el árbol y dices, mi vida. Eso es otra cosa para otro día. Pero teniendo de punto de partida de que la Navidad es algo La Navidad es una festividad que queremos pasar como religiosa, que eso también es importante decirlo, pero no es una festividad religiosa ni mucho menos. Es una festividad como celebras tu cumpleaños, que quiero decir, que viene de algo pagano que se estableció y que se hizo tradición. Claro. Entonces, partiendo de esa base, obviamente se mueve un ambiente espiritual diferente al día a día. Exacto. Y que no es un día, es que es una temporada. Exactamente, pero ese es el punto. Pensamos que a lo mejor el ambiente espiritual tiene que ser mucho más bonito, ¿no? O mucho más bueno, o tiene que ser un ambiente maravilloso, pero no tiene por qué, porque realmente no es una festividad en la que se esté exaltando a Dios, sino nada que ver, o sea, nada que ver, para nada. Y además me hace mucha gracia porque a lo mejor decimos, no, es que vamos a disfrutar, yo no sé qué, y lo primero que se hace es gastar dinero. A lo mejor llegas apurado a fin de mes, pero te gastas el dinero precisamente para poder disfrutar, y el disfrute es en 5 botellas de alcohol. Es como que, es verdad. Si ponemos un poquillo de lógica, al fin y al cabo... Sabemos que no tiene la razón religiosa. No, y aparte yo también pienso, perdón que te interrumpa, yo pienso que también las tasas suben en estas fechas porque yo pienso que son fechas como que muy, muy determinantes a lo largo del año. En el sentido de que yo pienso que, sobre todo el mes de diciembre, es el mes donde más la gente suele compararse con el mes anterior. Claro, y recordáis cómo estábamos el año pasado, y acordáis de fulano de tal que ya no está con nosotros. Y yo pienso que empiezan a recordar, como que se les junta todo, ¿no? A lo mejor se han tenido, por desgracia, algunas pérdidas a lo largo del año o a lo largo de los años, como que el dolor individual de cada pérdida se le junta a la vez en ese mismo, ¿no? Como que se le condensa ahí porque lo recuerdan todo de ellos. Entonces, yo pienso también que bueno, es que todo suma. Cuando alguien decide tomar esa vía de escape, por así decirlo, ¿no? Porque lamentablemente es como mucha gente lo tiene considerado como una vía de escape. No es ninguna vía de escape. Es todo lo contrario, es como una vía de tirar la toalla, de rendirte, Y para mí es un pensamiento muy egoísta, por el hecho de que yo una vez lo comenté eso en el trabajo, que aparte de que no es una vía de escape, dije, me parece, por una situación, hablando de ese tema, porque es un tema que se habla, pues yo comenté que para mí era aparte de que es una forma de huir, es un pensamiento egoísta. Y me dijeron, ¿cómo va a ser egoísta? Yo, claro, porque tú cuando tomas esta decisión estás pensando solamente en ti, en tu dolor, en tu pesar, en tu sufrimiento, pero realmente en esas personas que van a sufrir, que les va a doler, que les va a pesar tu partida, y más cómo has decidido hacerlo, claro, las está menospreciando y está haciendo un pensamiento egoísta porque dices, bueno, pero no tiene nada que ver cómo yo me siento o lo que a mí me sucede con el problema de esto, pero esa persona, por mucho que tú le digas tú no tienes culpa, va a echarse culpa, decir, no vi las señales o yo qué sé. Claro. Entonces me parece egoísta, me dijeron que no, que más egoísta era el querer que esa persona estuviera en este mundo cuando no quiere estar. Pero bueno, menos mal que las personas que me dijeron eso no trabajan de psicólogas ni reintegrando a nadie, gracias a Dios. No, pero que las personas que piensan eso son las que más están en esa área, te lo digo por experiencia. Pues qué triste. Pero bueno, continuando un poquito, animaros a que saludéis. Farruca, buenas noches, Dios te bendiga muchísimo. Te animamos a que sigas comentando, a que sigas participando, a que des me gusta, tap a la pantallita. Y bueno, metiéndonos un poquito más en este asunto del cual ya hemos dado nosotros nuestro punto de vista, aparte hemos dicho que la tasa de suicidio sube, no simplemente nos encontramos con eso, sino que nos encontramos además que después, el tercer lunes de enero, ¿vale? O sea, se suman más cosas tristes a estas fechas. Es el día más triste del año. Y no es algo que me lo esté inventando yo, sino que hay un psicólogo que es Cliff Arnold, si no me equivoco, que lo menciona. Y se ve que por la temperatura, por el frío, porque suele ser, no sé, donde se hace también lo que tú has dicho, Jairo, un recap, ¿no?, del año anterior, donde nosotros comparamos si hemos conseguido nuestros propósitos, todo lo que hemos visto el año anterior, decimos,
merece la pena seguir entrar en otro año con lo que me ha ido en el anterior. Entonces como que se mezcla todo y se vuelve ese día tan triste. Pero ¿por qué el tercero? A mí me resulta curioso eso. A mí lo que, mira, que de todas las cosas que hay en la lista, ¿no? Porque es verdad que, yo qué sé, que te des cuenta de que no has logrado absolutamente ninguna meta de la que te has propuesto, de que hayas visto a algún ser querido partir, de que cualquier cosa, pero que uno de los motivos sea que anochezca antes o que haga frío o llueva, que eso sea un motivo por el que tú entres en depresión, pero es fíjate, algo que supera mi entendimiento. Pero no es algo tan... Para mí es algo loco, pero no es tan descabellado cuando vemos que, por ejemplo... Cuando lo vives... No, y es que estamos precisamente en un país, nos hemos criado en un país donde yo creo que es uno de los países con más horas de sol. No, pero yo te lo digo porque yo conozco gente de mi edad que me han dicho que es que nada más que entra ya el invierno porque ven que oscurece antes y no quieren ni salir. Le da una bajona. Pero que tiene su explicación y también no tiene su explicación. A ver, porque yo no podemos... países en los que tengan una hora de sol y que siempre sea... No, pero conforme tú más vas subiendo, conforme vas subiendo para arriba, nosotros estamos justamente en el ecuador prácticamente de lo que viene siendo la Tierra, pero conforme vas subiendo más al norte, vemos que las horas de sol van reduciendo, pero no solo sube lo que viene siendo las horas de noche, sino que nos damos cuenta que aumenta cierto nivel de enfermedades. Yo no sé si es a causa de la falta de vitamina D, que es la del sol, ¿no? La vitamina D, sí. O a causa de la depresión que le forma el tener menos horas de sol. Sube la tasa de alcoholismo, o sea, conforme ya en Noruega la gente es súper alcohólica. O sea, yo sé por el frío, porque el alcohol te hace entrar en calor, o también se mete la depresión, la gente también le da mucho al juego. O sea, claro, suben ese tipo de tendencias por la pérdida de horas de sol. Pero yo creo que se junta entre que en el invierno pierdes horas de sol, en que en estas festividades la gente tiene esa bajona, entre que se calcula el típico día más triste del año, ¿no? Que vemos que ese tercer lunes, yo creo que también, también lo menciona este psicólogo, que al ver ya que se aproxima al final del mes y tienes que pagar las deudas de todas las fiestas, yo no sé qué clase de deudas tienes que tener. No, y con el tema de los regalos, me imagino. Claro, empiezan a entrar las deudas que has tenido a lo largo de diciembre, Reyes, todo eso, boom, ahí tenemos el día más triste del año. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos meternos en esta onda también? Porque a veces no nos damos cuenta y nos metemos también nosotros en esta onda de, buah, es que este es el día más triste del año, hay que ver cómo va en el trabajo, hay que ver... Yo, por ejemplo, a mí enero, yo no sé a vosotros, pero se me hace eterno. A mí enero es el mes para mí más largo del año. Para mí enero empieza y nunca termina. Sí. Y nunca acaba. Se hace súper pesado. Y yo creo que es por todas las cosas que nosotros hemos ido acarreando tras las fiestas, todo lo que se menciona, ¿no? Lo que hemos mencionado antes, lo que nos hace también tener un poquito más de las deudas, se acabaron las fiestas, empieza un nuevo año, tengo que hacer muchas cosas, nuevos propósitos. Nos sentimos tan saturados que se nos hace el mes más largo del año. Ahora, ¿cuáles pueden ser, aparte de las causas que vosotros habéis mencionado, cuáles pueden ser las características, ¿no? para el que esté ahí en casa, que nosotros podamos percibir en estas fechas, en estas festividades, qué es lo que yo puedo captar o qué es lo que yo puedo percibir para evitar tener este tipo de sentimientos? Yo tengo una que le voy a decir, y uno es que yo sé que es un poco tonta, yo le voy a decir de manera muy superficial, pero si tú ves que en esta situación, en esta circunstancia, estás teniendo la tendencia de sentirte mal, porque falta alguien, vamos a poner que es por eso, porque te sientes solo, porque estas navidades las vas a pasar sin la gente que tú quieres, yo lo que, de manera superficial, porque vamos a profundizar en esto, lo que te recomiendo es dejar de seguir alimentando ese sentimiento. El recrearte en el pensamiento. Exactamente, porque soy yo que realmente no siento eso en estas festividades. Es verdad que a lo mejor tengo mi familia lejos y eso me entristece un poco, pero que ese sentimiento me entristezca un poco hace a lo mejor que vea un vídeo de una persona que le pasa lo mismo. Total. Y que comenta, pues mira, yo tengo mi familia lejos y estoy pasando muy mal porque es muy triste. Yo digo, tío, yo no lo estoy pasando mal, pero quiero sentir empatía por esa persona porque yo estoy pasando por la misma situación, ¿no? Entonces, de eso me sale otro vídeo y ya me di cuenta que llevo media hora consumiendo contenido triste de gente que está pasando las fiestas lejos de su familia. Entonces, algo que yo no sentía, ahora lo estoy sintiendo. ¿Me explico? Claro, pero es que
Claro, vamos a ver, esa es una de las soluciones, ¿no? O uno Ujú. de los pasos que tendríamos que dar para huir, ¿no? O desalimentar ese tipo de pensamientos. Pero tú date cuenta que, por pura lógica, el ser humano, ya no hablemos de espiritualidad, ni hablemos de sentimientos, ni de yo estoy pensando en mí, yo tengo que pensar en ti, no. Hablamos ya simplemente por instinto animal. Una persona busca constantemente la supervivencia. Entonces, cuando el ser humano empieza a tener ese tipo de deseos, él como humano, como persona, está anulado. Es decir, si tú ya como persona estás anulado, ¿por qué? Porque ya no tienes ese instinto de supervivencia, sino todo lo contrario, de infravivir. Porque te vas ahí al... Bueno, perdón. Bueno, creemos que te puedes ir al inframundo, y más si tienes conocimiento. Entonces, cuando ya has perdido esta voluntad de prolongar tu vida, ¿qué voluntad vas a tener para seguir unos pasos? Deja de alimentar esto, deja de... Tenemos que buscar otra vía. Claro, Sabemos tienes los razón. pasos, sabemos los pasos, lo Sí, que nos sí, te conviene, entiendo. pero no hay voluntad en esa persona para llevar a cabo esos pasos. Pero es Necesita una verdad. voluntad más fuerte. Por eso mucha Sí, gente, es cierto. cuando empieza a tener este tipo de pensamiento, y sobre todo lo hemos visto en las películas, cuando ya deciden tomar el paso y están encima de un edificio, está la típica escena heroica del bombero, del policía o del ciudadano de calle que va pasando por ahí y ve a alguien y va corriendo, subiendo, que nadie sube para el ascensor, todo el mundo sube un rascacielos a la escalera. Yo no sé cómo lo pueden hacer. Yo creo que es para darle más tensión a la escena. Y el caso es que cuando llegan empieza a darle una charla motivacional para ver si recupera la voluntad y dice, ostras, llevas razón, para ver si le abre los ojos. Entonces mucha gente necesita una motivación para empezar a recobrar la voluntad. Sí, es verdad. Mucha gente se refugia por ejemplo, en el ejercicio o en proyectos personales. ¿Por qué? Porque ahí tienen una motivación donde requiere un poquito de voluntad. Claro. Entonces, cuando una persona ya está muy metida en este tipo de pensamientos, no tiene voluntad para llevar a cabo absolutamente nada. Simplemente lo único que puede llevar a cabo es fuera. Fuera de aquí, de este plano, del mundo de los vivos. No, Es y verdad. a veces en esos momentos tú ni siquiera... A ver, yo es verdad que a lo largo de las generaciones de mi familia, ¿no? Es verdad que el tema de la depresión es algo que se ha ido de generación en generación. Entonces el tema de sentirse solo, pues yo lo he ido arrastrando. Y claro, cuando tú tienes un pensamiento tan arraigado en tu mente, por muchas charlas motivacionales, por muchas personas que me dijesen que estaban conmigo, por muchas palabras bonitas que me dijesen, yo lo veía todo igual, lo veía todo negro y lo veía todo de que estoy solísima y nadie existe para mí. Y yo pienso que vosotros habéis visto cómo los bomberos rescatan a la gente que está a punto de... Sí, tiran directamente de la persona. Directamente Si pueden, le tiran. meten un golpetazo, Le dan una patada. le dan una pata y lo meten para adentro. Entonces, yo, al menos a mí lo que más me funcionó fue ese choque con la realidad de decir, oye, que si estoy aquí, ¿cómo puedo desperdiciar la vida que Dios me ha regalado por el puro egoísmo de decir, no es que nadie me quiere, no es que estoy sola, no es que... Y estaba rodeada de gente, había gente que me amaba, hay gente que me ama. Y yo decía, estoy sola. Y yo me quiero imaginar en esos momentos al Espíritu Santo al lado mío diciendo, Sarai, si tú supieses de las veces que yo he estado contigo, aun si tú entender que yo estaba y sin tú aceptarme en tu vida y yo estaba ahí, pero hasta que no hay un choque de realidad, hasta que no hay una confrontación con la verdad y con el amor de Dios, no es hasta ahí, hasta que tú dices, esta no es la salida. El estar en depresión no es la salida. Entonces por eso digo, que pueden haber muchas charlas motivacionales, puedes hablarle. Y ahora yo veo a una persona que está en ese estado y yo digo, pero tú eres tonto. A mí me da coraje cuando yo veo a una persona que está en depresión, porque digo yo, ¿cómo no puedes tener fortaleza? ¿Cómo no puedes? Pero a veces se me olvida de que yo la fortaleza que yo saqué no estaba en mí, sino que estaba en algo superior que era Dios. Claro, para no adelantarnos más, porque de repente quiero hablar de eso, voy a centrarme en lo que acabas de decir. Y justamente quiero mencionar el hecho de que
la mayoría de las veces, por no decir todas, la percepción nuestra es una, mientras que la percepción real es otra. No, claro. O sea, la percepción de una persona es estoy solo, estoy fatal, es horrible, cuando la percepción externa es no estás solo, no estás mal, estás completo, pero estás buscando sentirte cada vez más en ese hoyo y no salir de esa situación. Yo entiendo completamente el punto de vista que has dado tú, y es más, pienso que es completamente cierto que ya una persona que está sumida en un hoyo tan profundo no va a tener la voluntad de querer salir, ¿no? Mira, nos dicen en un comentario, buenas, pero estáis basando en sentimientos personales, nada que ver con la fe de Dios. Claro, de ahí está el punto, nosotros tenemos que empezar para después... Tenemos que ir paso por Claro, paso, tenemos que claro. asentar una base. Estamos ahora hablando del mundo, de cómo se sobrelleva esa soledad en el mundo. De ahí llevar ahora el cómo sacar esa verdadera fuerza para poder salir de esa situación. Claro. Exactamente, entonces nosotros primeramente empezamos hablando de lo que realmente es lo que en este mundo provoca este sentimiento, que son los sentimientos carnales, que son las cosas espirituales que envuelven este mundo. Ahora viene lo que nos saca de esa situación, ¿no? Y que también tenemos que ser nosotros conscientes de que, vamos a ver, lamentablemente, y esto es algo que suele pasar cuando alguien pues ya se está asentando mucho en Dios y en la espiritualidad y tal que cual, y es que lo suele espiritualizar todo. Y es que ahí, vamos a ver, lo mismo que hay enfermedades que son producidas por espíritus, como lo podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ese famoso caso de una mujer que durante 18 años estaba encorvada. ¿Por qué? Porque había un espíritu que la estaba manteniendo de esa manera, ¿no? Pues eso es un caso en el que sí tiene que haber un tratamiento trasfondo espiritual, claro. Exactamente. Pero hay otras ocasiones en las que no. Ahora si nosotros nos resfriamos, por ejemplo, o incluso, imagínate, al igual que esta mujer, tenemos un mal golpe, tenemos un descuido, una imprudencia, y resulta claro, que luego acabas teniendo problemas que estamos poseídos. No, tenemos que tener también un discernimiento para saber identificar dónde está la raíz del problema. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa gente que está teniendo una depresión, lamentablemente, no lo está pasando por ningún espíritu, pero sí lo está pasando por una pérdida de un familiar. Claro, por ciertas consecuencias claro, la cosa es saber identificar. Que se han dado en su vida. Son las consecuencias de circunstancias que se hayan dado en su vida que le estén produciendo una tristeza. Ahora, claro, y saber tenemos tratar. que salir de eso. Entonces, la pregunta que yo quería haceros es, una persona que está en el paso antes de sumirse en eso, ¿cómo puede esta persona identificar esta situación y ponerle remedio antes de hundirse por completo? ¿No? Porque ahí sí podemos nosotros ponerle solución. Tú, si estás viendo que estás en la antesala de sumirte en algo muy oscuro, puedes poner remedio, puedes decir, vale, antes de entrar ahí todavía tengo algo de voluntad que me ayuda. Entonces, en esa situación... Pero es que es lo que tú dices, tienes que estar muy despierto, tienes que tener no algo, sino prácticamente todas. Esto es como cuando estás... ¿habéis visto lo de los agujeros negros? Sí. Que ahí está la típica imagen que tenemos de un agujero negro es todo Absorbe todo. exactamente un punto negro, ¿no? Y vemos un horizonte, ¿no? Eso se le llama el horizonte de sucesos, creo que se llama. Y los científicos dicen que una vez cruza, ahí ya, hagan lo que hagan, nada resulta. Entonces, por así decirlo, cuando alguien se sumerge en este pensamiento, como que está a punto de entrar en un agujero negro, que ya que por mucho que hables, por mucho que le presentes, que ya no hay rescate posible. Sí sabemos que hay un rescate posible, Total. pero humanamente hablando, naturalmente hablando, no hay nada. no hay nada. No hay nada. Yo coincido con lo mismo, de que humanamente no se puede hacer nada. Por eso se busca tanta respuesta en psicólogos, en psiquiatras, y no hay forma. Yo tengo una amiga que ella tiene depresión, ¿y cuál es la solución? Te doy pastillas para que estés dormida o que no te enteres de la realidad. De la situación por la que Entonces, estás. ¿eso es una respuesta o eso es la cura a esa depresión? No. La cura, la sanidad está en algo más profundo. Humanamente no hay
no hay solución, no hay sanidad. Pero de ahí tenemos al médico de médicos, Claro. que es el que tiene el poder para poder tocar aquello que humanamente no se puede tocar, ni siquiera con la Totalmente, y psicología. Pues aparte... mira, haciendo uso realmente del médico de médicos, como lo ha nombrado la Saray, que es una de sus cualidades, ¿no?, de nuestro Señor, hay varios textos que nos incitan a la Biblia a refugiarnos, ¿no?, que es el punto al que yo quiero llevaros, ¿no? Entonces, una persona que está en la antesala realmente puede ir directamente a acudir a Dios, pero a veces una persona que está sumida en un sentimiento tan hundido no se cree ni siquiera con la capacidad a veces, ni con la ¿cómo se diría?, con la dignidad de acercarse a veces a Dios. Y es un poco contradictorio, ¿no?, porque decimos que el Señor nos quiere para perdonarnos, nos quiere para restaurarnos, nos quiere para salvarnos, pero nosotros cuando necesitamos restauración, salvación y perdón decimos, no, Dios mío, no soy digno. Y nos queremos alejar más, porque el enemigo hace eso, así que te equivocas, que tropiezas y luego te acusa, para que te sientas todavía más hundido. Entonces, si a veces no nos sentimos con la capacidad de acudir a Dios, que es lo último que tendríamos que decidir, porque es el primero al que tenemos que acudir, tenemos la capacidad de refugiarnos, y la Biblia nos insta a ello. Vemos diferentes textos, como por ejemplo Proverbios 27:17, en el cual se menciona que en la versión TLA, ¿vale?, lo tengo porque la Reina Valera lo pone completamente distinto, y es que para afilar el hierro está la lima. Claro. Y para ser mejor persona está el amigo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que hacer uso de ello. Yo sé que muchas veces cuando estamos en un sentimiento de soledad pensamos que nadie va a ser capaz de comprender nuestra situación porque es única en el mundo. Y que esto que me pasa a mí no le pasa a nadie. Pero te aseguro que ese amigo, entendiendo o no entendiendo tu situación, va a ser de apoyo para tu circunstancia, para el dolor de tu corazón, para ayudarte también a encarrilarte en el camino que Dios ha diseñado. Porque uno es fácil tropezar y es difícil levantarse. Pero dos, el tropiezo va a estar, pero el levantamiento va a ser mucho más sencillo porque vas a tener un apoyo. Entonces, eso es al punto al que yo quería llevar, y al igual que en Proverbios 27:17 hay más textos que nos instan a ello. Si tenéis alguno, podéis decirlo, si no, yo voy a decir otro. Yo quería apuntar, ¿no?, o destacar que, por ejemplo, una de las artimañas, una de las formas en las que el enemigo tiene de persuadir, de que no te des cuenta de que lo estás haciendo mal, pero te lleva. Por ejemplo, si vemos en el texto de Lucas, cuando nos habla del endemoniado, de la legión, en uno de los textos, ¿no?, Sí. nos dice que a él lo ataban con cadenas, pero que él se soltaba y que el demonio lo llevaba a lugares solitarios. Los demonios que llevaba dentro los llevaba a esos lugares solitarios. Entonces, una de las cosas que tiene el enemigo es que te lleva a esos lugares de soledad, esos lugares solitarios donde parezca que nadie te puede ayudar, para que tú no tengas ese encuentro con Jesús y que te pueda hacer libre, sino que parezca que no hay nadie a tu alrededor que te pueda ayudar y que te pueda... Porque yo me intento entender, ¿no?, porque dentro de esa persona que tiene un montón de espíritu hay un alma. ¿Y cómo se puede sentir esa persona decir, es que no me puedo acercar a que me den una respuesta, a que me den una solución, porque el enemigo me lleva a la soledad? Y el enemigo sigue trabajando hoy día así, te lleva a la soledad para que tú no veas lo que hay. Y a lo mejor tú quieres y dices, jolina, es que no veo a nadie, pero es porque tú mismo te has dejado arrastrar hacia esa soledad en la que ya no ves a nadie. Claro. Aparte que el enemigo necesita que tú estés solo para poder influenciarte sin ningún obstáculo, Claro. sin ninguna dificultad, porque imagínate que estás tú hablándome, aquí estoy yo sola, pues yo voy a ponerte toda mi atención, pero ahora si está el Jairo también hablándome. Hay una barrera que impide que tu mensaje caiga directo a mí. Claro. Y esa es la barrera que hace la palabra, Dios, ese amigo que Dios ha puesto, ¿no? Si nosotros seguimos buscando en la palabra, podemos encontrarnos con otros textos, como puede ser Gálatas 6:2, que dice que cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Nadie está libre de tener dificultades, no es porque lo diga yo, lo dice la palabra, y
la experiencia de muchísimas personas que han pasado por la Tierra también lo dice. Las dificultades van a estar, tengas mucho, tengas poco, tengas una edad, tengas otra, siempre. Ahora, el hecho de que nosotros podamos ayudarnos unos a otros en las dificultades, fíjate que aquí nos dice que es la manera de obedecer la ley, o sea, es la manera en la que nosotros tenemos de obedecer a Cristo. ¿Y cómo puede ser eso? Porque cuando yo no tenga la capacidad ni la fortaleza de hacerlo, yo sé que voy a tener quien me ayude para poder seguir permaneciendo en esa fe. Exacto, pero aparte no solamente entra en juego la persona que está mal, sino que ahí somos nosotros mismos los que tenemos que tener ese discernimiento para ver cuando una persona está mal o está bien. Yo, gracias a Dios, por ejemplo, nosotros nos conocemos tanto que a lo mejor yo pongo la ceja más para arriba de lo normal y ya no hace falta de que hable y ya decir, a ti te pasa algo. Vaya, es que, Entonces, y sobre todo tú. Entonces hay que tener ese discernimiento, no solamente como amistad, porque a lo mejor tú no puedes conocer a una persona, pero sí tener ese discernimiento para decir, ostras, a esta persona le pasa algo, esta persona tiene una herida en el alma o tiene un problema espiritual, y que Dios te hable y tú puedas lanzarle una palabra de amor y que esa persona pueda salir de esa situación, porque a lo mejor no tiene un amigo que le diga lo que debe de hacer, lo que está bien o lo que está mal, pero a lo mejor se ha encontrado contigo y porque Dios es así de bueno, te ha dicho, dile algo, dile una palabra. Simplemente, a mí muchas veces, el simple hecho de irme a desayunar y que la camarera sea más simpática de lo normal y que me atienda sonriendo, porque poca hay, ya me alegra el día. Pues tú imagínate a una persona que se siente sola, con que sea un poco más amable de lo que está acostumbrado a ver, claro, ya le está alegrando el día de una Claro, forma. no sabemos tampoco a quién le hablamos durante todo el rato, no sabemos cómo nuestras palabras pueden estar influenciando o afectando a alguien. Por eso es muy importante que tengamos el discernimiento, como has dicho, y la capacidad de saber. Aparte, el Señor nos dice en la palabra que oremos unos por los otros. O sea, que es algo que sabemos que tenemos que hacer. Y además, cuando ya tenemos una madurez, ya está en nuestras oraciones, se ve la madurez que tenemos, porque ya dejamos de pensar en nosotros, sino que intercedemos por los demás y ya decimos, ostras, me acuerdo de una persona que a lo mejor no me sé ni su nombre, la he visto un par de veces, pero si Dios me la trae a memoria, por algo es. Entonces, ahí tenemos también nosotros la capacidad de decir, voy a orar, como tú decías, los unos por los otros, como dice la palabra. Aparte, sabemos que la oración, y más de una persona que lo hace de forma sincera, con un corazón entregado, tiene poder. La oración tiene poder. Sí. Por tanto, en esa situación, yo sé que a veces es lo último que queremos, no acercarnos a Dios para hablar, pero si no te sientes con la capacidad ni la fuerza, confiésale tu situación a esa persona a la que tú sabes que realmente hay que tener sabiduría también y saber a quién le confesamos nuestras circunstancias, nuestros pecados, oremos los unos por los otros y veamos la solución y veamos el poder de Dios en nuestra vida. Amén. A mí, bueno, yo quería hacer una especie de, no de inciso, porque la verdad es que va con el tema, y es comentar que la gente cuando habla de este tema, ¿no? A mí de verdad que me parece una barbaridad como hay gente que defiende esta idea o incluso la romantiza o la endiosa en el sentido de, buah, hay que ser muy valiente para quitarte la vida. No, una cosa bárbara, yo me quedé loquísima. ¿Me entiendes? Entonces, si a lo mejor piensas, a lo mejor, porque mira, ahora mismo nos han restringido el directo, ¿no? Llevamos con una restricción aplicada desde hace ya un ratito, entonces... Y día. Entonces ya da igual lo que digamos. Ya da igual cómo lo empleemos. Pero bueno, para la persona, si este podcast se está grabando, a lo mejor, pues oye, no puede el mensaje no llegar a una persona de aquí a mañana, pero puede llegar de aquí a unos días, unas semanas, unos meses, no lo sabemos, ¿no? Pero si crees que tomando esta decisión eres muy valiente, ¿no? Y te vas con esta idea, porque es que también me parece bárbaro cómo hay comunidades que te ayudan a suicidarte. Hay perfiles en Twitter, sí, en Instagram. sí. Yo justo he visto hoy un podcast mencionando eso. Hay perfiles en Twitter que te animan. Claro, que son de frases tristes, de me quiero ir de este mundo, cosas así. Sí, y bueno, como que
como que se autoconvencen de que son valientes. Entonces, si tú crees que eres muy valiente para esto, oye, sé valiente para acudir a Cristo, sé valiente para transformar tu vida, sé valiente para aplicar algo distinto que puede Para cambiar. seguir luchando. Yo creo No, que la pero es que valentía la- real se es ve lo que ahí, te iba a decir. en seguir luchando. Es que a lo Huir mejor no es valentía. habrá gente que nos esté escuchando en un futuro, que esté pasando por esto y dirá, es que tú no sabes lo que se pasa. Gracias a Dios no lo sé, pero valiente es tomar la decisión de decir, voy a seguir adelante. Pase lo que pase, hay personas que se van de este mundo porque deben una deuda. ¿Qué te va a hacer? Es que como mucho te ponen a limpiar la calle. Es que tú debes dinero y te van a poner a limpiar las calles. Uy, qué miedo que me van a ver con un mono naranja como se ve en las películas. La gente va Es que más allá, parece- la mente viaja muchísimo más allá. Yo sé que a veces en la situación buena vemos la solución sencilla y también sé que en la situación mala vemos la Desde situación fuera, complicada. no, y aparte, desde fuera Pero todo que- lo vemos muy liviano. Por Pero eso también es hablo de necesario, esta forma. pero por eso es necesario hablar también con alguien fuera, no interiorizar el problema, porque una persona que nos mencione las circunstancias desde fuera nos va a hacer ver la sencillez de lo sucedido. Muchas veces yo estoy súper cargada de que tengo que hacer esto, y estoy desesperadísima, que no se compara, pero afanada con 3000 cosas. Y el hecho de decirte, tío, es que tengo que hacer un montón de cosas, y me digas, ¿pero qué es lo que tienes que hacer? Y yo te diga, pues esto, y después ponerlo en balance y decir, pues si son 3 míseras cosas, o si son 4 tonterías, pero como yo no lo digo, llevo desde las 9 de la mañana interiorizando y echándole tierra a mi problema, y son las 3 de la tarde, estoy súper agobiada. Y hasta que no he hablado contigo, no he entendido que realmente es una tontería, o que lo puedo solucionar en media hora, pero estoy Pero es que la gente, retrasándolo. la gente es como que ya no ve una salida. Al verlo todo tan oscuro, porque no ha habido nadie que le diga la verdad y que la vida le meta un guantazo, por hablar claro, pues se meten en esa depresión, en ese túnel, que de verdad yo entiendo que a lo mejor puede que haya gente y que piense y que diga que somos muy duros, pero es que duro es que tú te vayas de este mundo, que encima tú te crees que te vayas al cielo y que eches todo por borda. Pero tiene una cosa, justamente en los países donde la circunstancia de vida desde la infancia suele ser más dura, me explico, hay un nivel de felicidad más alto. ¿Cómo es esto tan contradictorio? ¿Cómo? Donde en los países donde ciertas circunstancias de vida suele ser más duras, países por decir así un poco más tercermundistas, ¿vale? Evidentemente quitando países en guerra, en este problema, la situación de felicidad es mayor. Mucha gente dirá que es por el nivel de calidad del clima, la luz y todo, pero yo también creo que el hecho de no haberlo tenido todo desde un principio, sino haberse esforzado, de que la vida sea una lucha, de haberse ganado las cosas a base de por esfuerzo, los objetivos. ¿no? No, y que El hecho de tener objetivos y metas hace que la persona esté más feliz, Claro. ocupada, ¿no? Y que el estrés y la ansiedad y todo esto son enfermedades del primer mundo. Es que eso está verificado. Es que son cosas que solamente llevamos nosotros en estas cosas, pero por eso, porque ya queremos tomar de carga más de lo que nos pertenece. Sí, es verdad, es cierto. Pero Ahora, fijaos, nos encontramos, por ejemplo, en la Biblia con un hombre que fue valiente, pero llegó a tener un pensamiento suicida. Y fijémonos como el Señor es, vamos a decir que es gracioso, ¿no? Vamos a decir que es gracioso. Y es que este hombre que tuvo ese pensamiento suicida acabó no muriendo. Al menos bíblicamente hablando, no murió. no murió. ¿Tú tienes algo de ese personaje? Sí, es más, Que a lo vamos mejor te lo hablar- estoy interrumpiendo. Sí, bueno, de todas formas no has adelantado mucho nada, pero también quiero que podamos mencionar dónde podemos ver nosotros esos hombres en la Biblia, porque hay varios, no solo hay uno. Hay muchísimos. varios hombres en la Biblia donde pasaron por ese valle de depresión, que dijeron, No, y que terminaron suicidados. Señor, mira, quítame esta carga o quítame este trabajo, yo ya no voy a hacer esto porque es que estoy mal. ¿No? Vemos que hay varios casos y vemos también que hay varias respuestas de Dios y varias situaciones. Pero yo antes de entrar ahí, porque ahí nos da nos da el caso, la respuesta, la solución, quiero que vosotros me deis una solución a una cosa, ¿no? Y es que nosotros estamos hablando mucho de acudir a Dios, de que Dios respalda, de que Dios llena, de que Dios es el que nos encarrila en estos casos, pero ¿y la persona que tiene a Dios, pero que aun teniendo a Dios no es capaz de diferenciar
O sea, teniendo a Dios se sigue sintiendo solo. No es capaz de diferenciar la ausencia de Dios con su realmente soledad, ¿no? O sea, la presencia como que la pasa por alto o dice, jolín, es que estoy solo, no soy capaz. Entonces, a estas personas que están en esta circunstancia, que confunde el silencio de Dios con su ausencia, no, porque no es lo mismo. No es lo mismo el que Dios ahora mismo no me esté dando una respuesta a que Dios no esté conmigo. Y a que yo realmente esté solo y que su presencia no esté a mi lado. A estas personas, ¿cómo le diríais, no? O cómo le enseñaríais a identificar las características que marcan esa diferencia, la diferencia del silencio y de la ausencia real. Yo pienso que, partiendo, ¿no?, de que, como antes hablábamos, la Virgen tiene un texto del que se me ha olvidado todo. No podemos estar serios, de verdad, lo siento mucho. No pasa nada, si no pasamos con Jairo mientras vas recordando. Es que estaba hablando. ¿Cómo podemos identificar el silencio? ¿Cómo podemos, se confunde muchas veces cuando una persona no tiene un conocimiento, ¿no? Lo que es el silencio de Dios con su ausencia. Y decimos que porque Dios no me ha respondido es porque Dios no está, pero a veces su presencia sigue estando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar lo que es un silencio a lo que es realmente una ausencia? Yo pienso que con las señales, es un poco ambiguo lo que he dicho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero, por ejemplo, dejadme que me explique. Bueno, me voy. Por ejemplo, si vemos la vida de Sansón, ¿no? Fue un hombre que ya todos conocemos la historia, brillaba por el gusto que tenía con las mujeres. Y bueno, este hombre, yo pienso que bíblicamente hablando, este hombre no consultaba absolutamente nada con Dios, sino que hacía lo que se le antojaba. De hecho, por la costumbre de ellos, de los nazareos, ¿no?, había ciertas cosas que tenían prohibido hacer, ¿no? Y él la infringió esas normas en repetidas ocasiones, ¿no? De hecho, como que el Señor como que le pasó un poquito la mano por encima, excepto en una cosa, y era que se cortara el pelo. ¿Por qué? Porque Sansón comió de un animal muerto y aparte de un animal inmundo, que era del león, ¿no? Cuando mató a ese león y luego más adelante se encontró un... Exactamente. Pues entonces incumplió esas dos normas, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues se metió con dos mujeres que eran enemigas del pueblo de Israel, eran filisteas. Pero claro, ahí como que el Señor, no, pienso que por amor o por misericordia, pues como que miró hacia otro lado, pero ya cuando ya se soltó el pelo, Sansón, ¿no? Yo creo que ahí ya el Señor no pudo contenerse, ¿no? Y es que vemos que a lo largo de la vida de Sansón hay una especie de silencio por parte de Dios hacia ciertas cosas que él hace. Oye, que Sansón está incumpliendo las normas porque el Señor no le habla, porque el Señor no le dice nada. Oye, que te has ido con dos mujeres filisteas, dos mujeres enemigas, dos mujeres impías, en un yugo desigual. Dios, en silencio. Sansón se acerca a un león, animal inmundo, y come de él. Y el Señor, en silencio, no dice nada. Sin embargo, su presencia sigue estando. ¿Y cuál era la evidencia de la presencia? Su fuerza. Entonces, ¿cuándo podemos diferenciar el silencio de la ausencia? Con las señales que el Señor te da. El Señor en ese momento no hablaba, pero su presencia sigue estando. Quiero hacerte una pregunta, o bueno, si has recordado todo, puedes... Sí, es que yo quería matizar, ¿no?, y comentar que, por ejemplo, esto es al igual que las personas que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que le lleva a esa soledad, a esa depresión, a esa tristeza? El que alimenta pensamientos que no deberían de estar ahí. Pues que a los cristianos también nos pasa lo mismo. A veces hay algún flash de algún pensamiento y nosotros, en vez de decir, te reprendo, lo alimentamos, nos recreamos, porque a veces, hasta en nuestra tristeza, nos gusta estar, nos gusta recrearnos, nos gusta decir, ay, qué pena de mí, qué lástima que estoy solo. Pero en vez de reprender eso, nos gozamos. Bueno, a mí me ha pasado que cuando he estado así, un poquito así de bajona, ¿no? Y muchas veces cuando la Tay me la ha dicho, ¿qué te pasa con las hormonas?, le digo yo. Pero cuando estaba así de bajona, yo no sé cómo el enemigo
o el sistema, o los dos trabajando en equipo, saben que uno tiene ese sentimiento, que te empiezan a lo que tú has dicho, a ofrecer contenido Sí. que lo alimenta. Y, hombre, no puedo decir... Y mira, Son los Y típicos... mira, justamente me acaba de salir un Son los típicos vídeos de que son ilustraciones con... del soldado, ¿no? Con No, la no, frase, no, no, no. Son ilustraciones de dibujos animados, con clips de dibujos animados, donde hay un narrador contando como una reflexión con una voz profunda. Y casi todos tienen esta música, ¿vale? Casi todos tienen esta música. No sé si se escuchará bien. Da igual. En cuanto lo escuchéis un poquito, vais a saber qué tipo de vídeos son. Sí. De hecho, la estaba buscando para el vídeo. Me gusta más la canción. Tiene el clic ese que. Entonces, que todo, rompe. todo, ya cuando escuchamos esta música ya sabemos A de ver, qué tipo de vídeo. la tienes guardada. Sí, Yo no sí, sé sí, qué claro. sé. La tenía guardada para este podcast. El tema es que me parece muy, muy impresionante, muy curioso también cómo Se precisamente... alinean los astros. Exactamente. Y estás de bajona y empiezas y te sale ese vídeo hablando de qué te digo yo, de las amistades, hablándote de lo vana que es la vida, con este tipo de... Y el caso es que te gusta a profundizar en ese... Y aparte, perdona, antes de que se me olvide, que cuando estamos así de bajona, y yo no sé si a vosotros ha pasado, pero a mí lo que me ha pasado muchas veces es que a lo mejor estoy triste y lo último en lo que pienso es en hablar con Dios, en decirle a Dios, Dios mío, mira cómo estoy. Digo, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer Sí, lo lo otro. pospone. Y cuando dice, bueno, lo voy a hacer ahora, Pero surgen no, cosas. porque tú sabes que esa es la respuesta, tú sabes que esa es la salida, pero como que Tu hay... carne manda. Exacto. Hay como esa necesidad que hay en la carne de decir, no, es tu momento de pasarlo mal. Y no vas a tener ningún salvador que te ayude en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos identificar las voces. Como no tenemos a lo mejor... No que no estés firme, sino que a lo mejor por X circunstancias te va... Porque eso no pasa de la noche a la mañana. Es que fíjate, Quiero recalcar eso es lo que yo quería que el enfriamiento mencionar. va poco a poco. Porque en el caso de, por ejemplo, las señales en el que mencionabas de Sansón, a ver, sabemos que la presencia estaba con él en todo momento, hasta que un momento... Quiero preguntarte eso. Entendemos en el caso de Sansón que la presencia estaba constantemente con él, hasta que en un momento, ¡pum!, justamente por eso que él de cortarse el pelo, la presencia se fue, desvaneció, o él, conforme fue cometiendo actos impuros, fue perdiendo y alejándose de la presencia. No, la perdió en ese momento. La perdió en ese momento, Claro, hizo facto, sí, o fue totalmente. perdiendo un poco más. Porque yo tengo mi punto de vista, que es como ha dicho Sarai, y es que eso tú lo vas perdiendo en un comienzo, ¿no? Porque Pero tú sabes que la relación tú la alimentas. Sí, pero ¿en qué lógica la aplica? ¿En que Sansón cada vez perdía más fuerza? No, fuerza no. Ah. Perdía el contacto, perdía ese Claro, vamos a poner sí, que eso la sí. presencia se mide, ¿no? En una métrica. Y a partir de aquí tú pierdes la fuerza. Vamos a situarnos, ¿no? Y Sansón iba perdiendo, a lo mejor no perdía la fuerza, pero perdía otras actitudes. Claro. ¿Me explico? Yo Que las te daba la entiendo. presencia de Dios. Total. Yo entiendo la parte de los dos, porque el Espíritu Santo, bueno, ahí el Espíritu, pero nosotros el Espíritu Santo se va cuando ya ha aguantado muchísimo. Pero nosotros nos vamos enfriando. No es que poco a poco esté él más lejos, sino que nosotros mismos es como que Lo vamos dejamos alejando. de sentirlo, por así decirlo. Porque no es lo mismo cuánto te habla cuando tienes muchísima intimidad con él, que hasta te muestra cosas a todas horas, que luego ya vas diciendo, es que ya Dios no me habla. ¿Dios no me habla o eres tú la que has decidido irte alejando? Entonces, como Claro, pero eso esas dos es ópticas. al punto de me refiero, que la presencia de Dios no es que mengüe en sí, sino que yo me alejo de la presencia, Exacto. entonces por tanto, al yo estar más lejos, hay menos poder en mí, hay menos presencia en mí, porque yo me estoy alejando. Entonces yo pienso que es un proceso realmente. ¿Y cuál es la señal? Porque tú has hablado de las señales, de que podemos ver que hay... que se ven señales en las cuales yo veo que realmente no es un silencio de Dios, sino que Dios no está. Y yo creo que la manera más fácil de ver que Dios no está es analizando mi relación con Dios. Dios va a estar siempre que tú tengas una relación con Él. Claro. Porque cuando tú mantienes una relación de lectura, de hablar, Él está.
aunque tú no escuches su voz, aunque tú no veas que actúe, aunque tú no veas que responda, si tú mantienes una relación con Él, Él está en su silencio observando, está escuchando tus oraciones, está pendiente a tus necesidades, está pendiente a todo, pero no te está respondiendo de la manera que tú esperas. Total. ¿Me explico? A veces a mí se me viene a la mente, ¿no?, una persona que los que estamos aquí conocemos, y es que él abandonó totalmente la idea de que Dios estaba con él cuando cometió algo que desde su punto de vista estaba fatal, estaba muy mal. Entonces dijo, es que ya Dios no me va a perdonar. Entonces a veces nos recreamos en ese miedo cuando tenemos una tendencia a pecar en algo. Es como que nos recreamos en el pensamiento de decir, he vuelto a caer, ya Dios ya no me va a perdonar. Nosotros mismos nos enjuiciamos de decir, ya está, Dios ya no me ama, porque le prometí que ya no iba a caer y he vuelto a caer. Entonces Exacto. también nosotros mismos somos los que apartamos por completo la presencia de Dios, porque nosotros mismos decimos, es que Dios ya no está conmigo. Y como nos recreamos y pensamos y tenemos fe en que Dios no está con nosotros, Nos acabamos alejando de Él, provocando al final que Dios realmente no esté con nosotros. Exacto. Entonces yo creo que la señal más evidente de decir Dios está conmigo, Dios no está conmigo, es viendo tu relación con Dios. A mí me parece gracioso, no me enfada ni me enoja, me parece chistoso el hecho de que haya gente de, es que Dios está conmigo y no ha leído la Biblia en su vida, o ni siquiera ha orado, o solamente se ha tatuado un versículo y dice, es que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿Dios acaso está contigo? que Dios está contigo. Entonces, no has leído la palabra y lo decimos tan fácilmente y creemos, o sea, está el concepto de la persona que realmente piensa que el silencio de Dios es la ausencia, cuando realmente estás hablando, estás orando, Dios está contigo, confía, y después está la persona que no ora ni lee y se cree que Dios está con él. O sea, fíjate cómo funciona el mundo en el cual vivimos. Yo pienso que el texto para demostrar lo que estamos hablando es que la evidencia de la ausencia de su presencia, jolines, qué cosa más filosófica. sí, es un autoexamen. ¿Por qué? Porque sabemos Claro. que Dios nunca nos abandona, somos nosotros Los que los que abandonamos. Entonces las señales del abandono no van por parte de Él, sino que van por parte nuestra. ¿Por qué? Porque Él no abandona, nosotros sí. Entonces la ausencia no la tiene Él, la ausencia la prestamos nosotros. Somos nosotros los que nos vamos de su presencia, Claro. no Él. Entonces, fíjate que hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no pasáis la prueba? Entonces, ¿cuál sería la evidencia de que Cristo está ausente en nuestra vida? Nuestras señales. Es decir, ¿cómo lo podemos saber? Oye, examínate. Examínate si tienes una vida de intimidad con Él. Examina si tienes una vida cristiana. Examínate si tienes buen testimonio. El examen no está en lo externo. Todo lo contrario, está en lo interno. En cómo nosotros llevemos nuestra relación con Dios. Exactamente. Y ya para ir cortando y finalizando con este tema, me ha encantado ese punto, y es que la ausencia de Dios es culpa tuya, es culpa mía, porque Dios no se va, sino que es que nosotros hemos abandonado su presencia. Entonces realmente Dios sufre más bien una ausencia nuestra, Estamos. que es distinto y es un buen punto de ver. Vemos que a lo largo de la palabra hay diferentes hombres, como es el caso que tú mencionabas, que yo creo que te referías a Elías, ¿no? Sí. Exactamente. Vemos también el caso como puede ser Jeremías, también que quiso ya abandonar el hecho de decir, no sé si Jeremías o es Micaías, no creo que es Jeremías, que quiso ya abandonar el hecho de decir, yo ya no voy a profetizar más, porque es que no quiero, que estoy mal. Las profecías que tú me das me hieren, pero más era el dolor que sentía cuando estaba lejos realmente de la labor, el propósito que Dios le había dado. Total. Vemos también un caso como es el de David también, que tuvo que pasar también por ese proceso de soledad, pero vemos que Dios no le abandonó porque él supo ver que realmente no era una ausencia, sino era un silencio por una etapa, por un momento, por una circunstancia. Y ya, después de ver grandes hombres de Dios que han pasado por estos casos, ¿no? Como podemos ver también José,
Vemos también que el Señor no nos abandona. Y para cerrar quería que cada uno diera una razón o un motivo de por qué no estamos solos. No hace falta que des un texto, o si tienes un texto, da un texto. Si no lo tienes, da una experiencia, una palabra, algo que realmente muestre el por qué no estamos solos. Parece que estamos hablando de alienígenas. Amén. Yo, más que un texto, yo quiero compartirlo un poquito. A mí, yo siempre que lo recuerdo, siempre que medito en esto, es lo que a mí me dice, soy especial. Lo que me hace sentirme especial. Todos somos especiales, ¿no? Pero esto es por lo que a mí me refuerza esa idea. Uy. Sí. Entonces, yo cada vez que pienso en que en todos los momentos de mi vida, en los que, aun sin yo reconocer a Dios, aun sin yo acercarme a Dios y saber de todo lo que me ha guardado, saber de todos los problemas que he tenido, saber de todos los problemas que ha habido a mi alrededor, yo no voy a entrar en detalles, ¿vale? Pero, por si alguna vez escuchan algo esto, por si alguna vez alguien que tiene relación con esto lo escucha, es fuerte, ¿vale? Había un hombre que abusó de gente muy cercana a mí. Yo había pasado por esa casa miles y miles y miles de veces porque me he criado con esas niñas. A mí jamás me tocó, jamás. O sea, son pequeñas cosas que se van apuntando y decir, Dios mío, de todas las que me has guardado, de todo lo que me has cubierto, y yo sé que es porque nunca he estado sola, aun en mi ignorancia de yo no aceptarte en mi vida, tú no me has dejado ni me has abandonado. Desde que nací hasta el día que me vaya, yo sé que nunca voy a estar sola. Y más ahora que lo reconozco en mi vida y que no me quiero apartar de él. Exactamente. Y tú, Jairo, muy bonito, Saray. Es verdad que Dios... Yo por aportar algo, que va a decir algo similar, y es que analiza tu vida y mira de todas las que has salido limpio. Total. Y libre. Y todas las que has tenido que pasar, pero que has superado. Entonces eso también te muestra que no solo en el buen momento, sino también en el mal momento Dios ha estado contigo. Pues va un poquito en la línea de vosotras. Y es que cuando uno se da cuenta de que no está solo cuando aprende a mirar, ¿no? Y son expresiones que hemos ido recopilando en la opinión de cada una. Y es que, por ejemplo, la Tay decía, aprende, mira, observa cada momento de tu vida, ¿no? Y tú lo que has aprendido para darte cuenta de que no estás sola es porque también has hecho lo mismo, has examinado ciertos momentos de tu vida, te has dado cuenta de que, oye, estás aquí, sana, salva, entera, porque el Señor te ha guardado y tú te has dado cuenta de eso. Y yo puedo ver que a lo largo de la Biblia, los hombres que se han dado cuenta de que no están solos es porque han aprendido a mirar. Por ejemplo, en el caso de Elías, era un hombre que cerró el cielo durante 3 años y medio, fue un hombre que hizo que fuego cayera del cielo. Fue un hombre que mató a 850 profetas. Pero en el momento que tuvo temor y dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, Elías apartó por un momento la mirada del que le estaba dando el poder y empezó a mirar al pasado. Y dio la referencia de no soy mejor que mi antepasado. Entonces, uno se da cuenta de que está solo y a Elías se empezó a sumergir en la soledad, se empezó a sumergir en el estrés, en el agobio, en el miedo. ¿Por qué? Porque quitó la mirada del de arriba y empezó a echar la mirada hacia atrás. Entonces, uno se da cuenta que no está solo cuando la mirada la tiene puesta en Cristo. Yo también he tenido algunas experiencias donde todo parece que se nubla, ¿no? De que todo a tu alrededor no tiene solución, no hay salida, que tal, que cual. Pero cuando uno ve hacia arriba, y lo digo de manera subjetiva, ¿no? De una manera metafórica, cuando uno tiene la mirada puesta en Cristo, ve la luz al final del túnel. Cuando uno tiene la mirada puesta en Cristo, siente el consuelo, siente el amparo, siente una protección, siente, sobre todo y más en los momentos donde más soledad uno puede experimentar, siente compañía, que es algo muy valioso. Porque cuando uno siente esa soledad del entorno y empieza a cuestionar, y yo pienso que es otro tipo de pensamiento que fomenta lamentablemente esta idea suicida,
Y es que cuando todo va mal a tu alrededor y empiezas a cuestionar a la familia, bueno, fíjate cómo están las cosas y no tengo a mi familia al lado, o incluso mi familia está pendiente de otras cosas. O cuando te está yendo mal y te das cuenta de, bueno, no hay amigos, no hay nadie que me escuche, no hay un hombro en el que yo me pueda apoyar, no siento nada que me ayude, que me motive, que me distraiga. Se te cae el mundo encima, pero cuando miras un poquito hacia arriba y sientes algo que nunca has experimentado, un consuelo, un apoyo, algo, una fuerza, es algo que no te explica, es una fuerza. Eso sería la palabra. Amén. Es una fuerza, un poder que notas que se escapa de la lógica. Entonces, cuando sientes eso, de momento te das cuenta de que no estás solo. Así es, así que aprendamos a identificar, Amén. amén, y a saber dónde tenemos la vista, porque recuerda que es que Dios no está arriba, como ha dicho Jairo, metafóricamente mira arriba, sino que está aquí. Está dentro. Está, o sea, está dentro de ti, tienes a Dios. O sea, es muy fuerte. Entonces, queremos muchas veces hacernos como mirarlo como algo muy lejano, pero está aquí. Así que quédate con eso. Yo ya con esto me despido. Doy paso a que podáis despediros. Dios os bendiga muchísimo en estas fiestas. Que Dios bendiga mucho, que disfrutéis mucho de todo, de la familia, de la vida. La vida es bonita, como decía Jero, la vida es bonita, se sabe vivirla, así que Total. a saber vivir la vida. El 24, de recordar, no tenemos programa, ¿de acuerdo? Vamos a dejaros que pues estéis de cena con vuestros seres queridos y todo, y ya tendremos el siguiente el lunes que viene. Así es. Amén. Que Dios bendiga mucho. Disfrutad de la comida del 24 y del 31. De la Navidad no disfrutáis porque no es para nada. Así que Dios bendiga mucho y nos vemos en la próxima.